¿Alguna vez has sentido que tus palabras se pierden en el ruido? Estás en una reunión, intentas expresar una idea brillante, pero nadie parece prestarte atención. O quizás en casa, con tu familia, donde tus consejos se desvanecen como susurros en el viento. Existe una paradoja fascinante en nuestra sociedad actual. Vivimos en un mundo que grita constantemente, pero anhela escuchar voces que realmente tengan algo que decir. Hoy voy a revelarte algo que los antiguos estoicos dominaron hace más de 2000 años, el arte de ser escuchado sin elevar la voz. No se trata de técnicas de oratoria complicadas ni de estrategias manipuladoras. Se trata de algo mucho más profundo y poderoso. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió en sus meditaciones algo que muchos ignoran: el silencio es a veces la mejor respuesta, y la palabra medida el mejor remedio. En ese espacio entre el silencio y la palabra medida, ahí es donde reside tu poder. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas, con apenas unas frases, capturan toda la atención de la sala, mientras que otras, por más que se esfuercen, son sistemáticamente ignoradas? La respuesta no está en el volumen de su voz, sino en la densidad de su mensaje. Observa a tu alrededor. Vivimos en la era del ruido constante. Redes sociales saturadas de opiniones, notificaciones incesantes, conversaciones superficiales. Todo el mundo habla, pero pocos son realmente escuchados. La sobreabundancia de información ha creado una escasez de atención. Cada día estamos expuestos a más de 5000 mensajes publicitarios, centenares de notificaciones y miles de palabras que compiten por nuestra limitada capacidad de atención. En medio de esta batalla por ser escuchados, la mayoría elegimos la estrategia equivocada. Y aquí está la trampa en la que muchos caemos. Creemos que para destacar, necesitamos hablar más fuerte, interrumpir más rápido, ocupar más espacio sonoro. La desesperación por ser escuchados nos vuelve precisamente aquello que todo el mundo evita escuchar. Séneca, uno de los grandes maestros estoicos, advirtió sobre esto cuando dijo: el hombre sabio habla porque tiene algo que decir, el necio, porque tiene que decir algo. Esta distinción aparentemente simple contiene una profundidad que podría revolucionar nuestra manera de comunicarnos. Piensa en alguien que realmente respetas. Alguien cuyas palabras pesan en tu vida. ¿Es la persona que más habla? ¿O es quien, cuando habla, dice exactamente lo que necesitas escuchar? La mayoría de nosotros podemos recordar momentos cruciales donde unas pocas palabras bien elegidas cambiaron nuestra perspectiva, mientras que discursos enteros pasaron sin dejar huella alguna. ¿No es fascinante? Las palabras que más nos impactan no son necesariamente las más elocuentes, sino las más auténticas, las que llegan en el momento justo y contienen exactamente lo que necesitábamos escuchar. Lo que rara vez reconocemos es que nuestra necesidad compulsiva de hablar suele estar vinculada a nuestro ego. Hablamos para sentirnos importantes, para demostrar que sabemos, para ocupar espacio. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más buscamos esta validación externa, menos respeto genuino recibimos. El estoicismo nos enseña a examinar nuestras motivaciones. ¿Hablo para añadir valor o para alimentar mi ego? ¿Busco iluminar o impresionar? ¿Mis palabras nacen de la sabiduría o de la inseguridad? Epicteto, quien comenzó su vida como esclavo y terminó siendo uno de los filósofos más respetados de Roma, decía: tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Esta proporción no es casual, es un recordatorio anatómico de una verdad profunda. Pero seamos sinceros, vivimos en una cultura que premia la extroversión, la rápida respuesta, la presencia constante. El silencio genera incomodidad y el espacio vacío ansiedad. De niños nos enseñan a levantar la mano rápido, a tener siempre una respuesta preparada. Raramente nos instruyen en el arte de escuchar profundamente, de procesar antes de responder, de valorar la economía de palabras. Esta presión cultural nos aleja del equilibrio natural entre escuchar y hablar, empujándonos hacia una comunicación inflacionaria donde la cantidad devalúa la calidad. Pero los estoicos, incluso en la bulliciosa Roma antigua, encontraron una forma diferente de comunicarse. ¿Te imaginas cómo sería transformar tu comunicación para que cada una de tus palabras tuviera el peso específico del oro en lugar de la ligereza del papel? Los estoicos desarrollaron un filtro mental para cada palabra que pronunciaban. Es un filtro tan simple que cabe en 3 palabras, pero tan poderoso que puede transformar completamente la manera en que te perciben los demás. Antes de hablar, pregúntate: ¿es verdadero? No solo factualmente correcto, sino honesto en intención.
¿Estás expresando una verdad auténtica o simplemente repitiendo algo que escuchaste? Tus palabras reflejan lo que realmente piensas o lo que crees que los demás quieren escuchar. ¿Es necesario? ¿Aporta algo que realmente deba ser dicho en este momento? La necesidad no es subjetiva. Algo es necesario cuando su ausencia causaría un perjuicio real. Gran parte de lo que decimos no pasa esta prueba. ¿Es útil? ¿Mejora la situación o a la persona que escucha? Las palabras tienen el poder de construir o destruir. Tus palabras construyen puentes o levantan muros. Clarifican o confunden. Inspiran o desalientan. Imagina por un momento cómo sería tu comunicación si cada palabra que pronunciaras pasara por este filtro. ¿Cuánto más peso tendrían tus intervenciones? La mayoría de lo que decimos no supera estos 3 criterios. Y en ese reconocimiento humilde está la semilla de una presencia más poderosa. Marco Aurelio practicaba este filtro rigurosamente. Como emperador del mundo conocido, sus palabras tenían consecuencias inmediatas y profundas. No podía permitirse el lujo de hablar sin pensar, de expresar ideas sin fundamento o de comunicar sin propósito claro. En sus meditaciones, escribió: en todo momento y lugar, depende de ti estar satisfecho con tu situación presente, tratar con benevolencia a las personas que te rodean y aplicar las reglas de la razón a tus impresiones actuales, para que nada que no sea verdadero se introduzca en tu juicio. Este principio, aplicado a la comunicación, nos exige un nivel de conciencia que raramente cultivamos. Pero aquí está la paradoja hermosa: reducir la cantidad de nuestras palabras automáticamente aumenta su calidad. Es una ley natural de la comunicación humana. Existe una paradoja fascinante en la comunicación humana: cuanto menos hablas, más valor tienen tus palabras cuando finalmente las pronuncias. El silencio bien utilizado no es ausencia, es presencia. No es vacío, es espacio de preparación. No es debilidad, es fortaleza contenida. Imagina un instrumento musical, donde cada nota está separada por silencios. Sin esos silencios, la música sería un ruido continuo, indistinguible e insoportable. Son precisamente los espacios entre las notas los que crean el ritmo, la cadencia, la melodía. De la misma manera, son los silencios entre nuestras palabras los que les otorgan significado y poder. En un mundo de ruido constante, el silencio intencional es revolucionario. Es como una nota musical que resuena más profundamente porque está rodeada de pausas. El emperador Marco Aurelio gobernaba el imperio más poderoso del mundo antiguo, pero sus escritos revelan a un hombre que valoraba la economía de palabras. No desperdicies lo que queda de tu vida en pensamientos sobre otros, escribió, a menos que estén relacionados con algún interés común. Pero entiéndeme bien, el silencio estoico no es mutismo, no es represión, no es timidez disfrazada de virtud. Es presencia consciente, es escucha activa, es preparación. Como un arquero que tensa el arco antes de soltar la flecha, el estoico cultiva el silencio como espacio de preparación antes de que sus palabras sean liberadas con precisión y potencia. Quiero compartir contigo una anécdota personal. Hace años asistí a una reunión donde un problema complejo estaba siendo discutido acaloradamente. Todos opinaban, interrumpían, defendían sus posturas. En un rincón, un hombre mayor permanecía en silencio. Cuando finalmente habló, después de casi una hora escuchando, sus palabras fueron tan certeras que cambiaron completamente el curso de la discusión. Ese día comprendí el poder del silencio estratégico como nunca antes. ¿Y tú? ¿Puedes recordar alguna ocasión donde el silencio fue más elocuente que cualquier palabra? Pero hay algo más profundo aún que el filtro estoico y el silencio estratégico: la coherencia interna. Los estoicos entendían que no solo importa lo que dices, sino quién eres cuando lo dices. La comunicación más poderosa surge cuando hay alineación perfecta entre tus palabras, tus acciones y tus convicciones internas. Cuando hablas desde una posición de coherencia personal, tu mensaje vibra con una frecuencia diferente. No necesitas elevar la voz, porque hay una fuerza gravitacional en tus palabras que atrae naturalmente la atención. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, enseñaba que la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Esta armonía es el fundamento de la comunicación auténtica. Piénsalo. ¿Has notado cómo algunas personas pueden decir verdades profundas de manera tan sencilla que parecen obvias? Esto sucede porque su mensaje está libre de las distorsiones que produce la incoherencia interna. No tienen que adornar sus palabras porque la verdad simple,
expresada desde la coherencia, tiene una belleza y una fuerza irresistibles. En cambio, cuando intentamos comunicar algo en lo que no creemos completamente, o cuando nuestras palabras contradicen nuestras acciones, se genera una disonancia que los demás perciben intuitivamente. Podremos engañar momentáneamente con retórica elaborada, pero la incoherencia eventualmente se revela. Epicteto lo expresaba así: no expliques tus principios, ponlos en acción. Esta simple instrucción contiene una profunda sabiduría comunicativa. Tus acciones son tu mensaje más elocuente. La coherencia genera confianza, y la confianza es el terreno fértil donde tus palabras pueden echar raíces y crecer. Sin ese fundamento, incluso las palabras más bellas serán semillas arrojadas al viento. Un aspecto fundamental de la comunicación estoica que rara vez se discute es el poder de la escucha activa como herramienta de influencia. Los estoicos entendían que la verdadera comunicación no es unidireccional. No es solo transmitir información, sino crear conexión. Y la conexión más profunda surge cuando demostramos una disposición genuina a entender antes de ser entendidos. Cuando escuchamos verdaderamente a alguien, no solo recopilamos información valiosa que luego podemos utilizar para comunicarnos más efectivamente, sino que también establecemos un puente emocional que hace que nuestras palabras sean recibidas con mayor apertura. Epicteto aconsejaba: la naturaleza nos ha dado una lengua y 2 oídos, para que podamos oír de los demás el doble de lo que hablamos. Esta proporción no es casual, es estratégica. Imagina por un momento el impacto que tendría en tus relaciones si cada vez que alguien te habla, le ofrecieras tu atención completa e indivisa. Sin interrupciones, sin pensar en tu respuesta mientras la otra persona está hablando, sin juzgar prematuramente. Esta calidad de escucha es tan rara en nuestro mundo actual que cuando la experimentamos, nos sentimos profundamente honrados y respetados. Y esa sensación crea un campo de receptividad donde tus palabras, cuando finalmente las pronuncies, caerán como semillas en tierra fértil. La escucha estoica no es pasiva. Es una forma activa de participación donde tu silencio está cargado de presencia. Estás completamente ahí, absorbiendo no solo las palabras sino también las emociones, los valores y las motivaciones detrás de ellas. Marco Aurelio practicaba este arte con maestría. A pesar de ser el hombre más poderoso del mundo conocido, era conocido por su capacidad de escuchar con atención a los ciudadanos comunes, a sus generales y a sus críticos. Esta disposición a escuchar genuinamente es parte de lo que lo convirtió en un líder tan admirado. Aquí está el giro revolucionario que puede transformar tu comunicación para siempre. Deja de pensar en ser escuchado y comienza a pensar en ser valioso para quien escucha. La mayoría se pregunta: ¿cómo puedo hacer que me presten atención? El estoico se pregunta: ¿qué puedo ofrecer que realmente merezca atención? Este simple cambio de perspectiva elimina la ansiedad por ser escuchado y la reemplaza por la responsabilidad de aportar valor. Y cuando aportas verdadero valor, la atención llega naturalmente, sin esfuerzo. Como decía Musonio Rufo, maestro de Epicteto, no deberíamos hablar a menos que nuestras palabras mejoren el silencio. Este cambio de enfoque también libera nuestra comunicación del pesado lastre del ego. Ya no estamos tratando de impresionar, de demostrar nuestro conocimiento o de parecer inteligentes. Estamos genuinamente enfocados en el bienestar y el crecimiento de nuestro interlocutor. Y aquí está la magia. Cuando dejamos de buscar reconocimiento y nos concentramos en aportar valor, paradójicamente, el reconocimiento nos encuentra. Es una de esas ironías hermosas de la vida que los estoicos comprendieron tan bien. Piensa en las personas que más has admirado en tu vida. ¿No es cierto que rara vez buscaban admiración? Su enfoque estaba en su misión, en su trabajo, en el valor que aportaban. La admiración fue simplemente un efecto secundario natural de su excelencia y su servicio. Séneca lo expresó magníficamente cuando escribió: si quieres ser amado, ama. Adaptando este principio a nuestra discusión, si quieres ser escuchado, ofrece algo que valga la pena escuchar. Hay un aspecto de la comunicación que los estoicos entendieron profundamente pero que rara vez se analiza: el poder paradójico de la vulnerabilidad auténtica. Contrario a la creencia popular, los estoicos no eran personas frías o desapegadas. Eran profundamente humanos en su búsqueda de la virtud. Y entendían que compartir vulnerabilidades genuinas, reconocer errores y mostrar nuestra humanidad no es signo de debilidad, sino de fortaleza auténtica. Marco Aurelio, en sus meditaciones, confesaba abiertamente sus propias luchas y debilidades.
Séneca escribía con honestidad sobre sus miedos y fracasos. Esta vulnerabilidad no disminuía su autoridad, la aumentaba, porque establecía una conexión humana auténtica con quienes los escuchaban. Cuando mostramos nuestra humanidad, creamos un puente emocional que hace que nuestro mensaje sea no solo oído, sino sentido. Y lo que se siente tiene mucho más impacto que lo que simplemente se escucha. Sin embargo, aquí hay una distinción crucial. La vulnerabilidad auténtica no es quejarse, buscar lástima o sobrecompartir sin propósito. Es revelar aspectos de nuestra experiencia humana que puedan servir como puentes de conexión y aprendizaje para otros. Epicteto, quien había experimentado la esclavitud y la discapacidad física, utilizaba sus propias dificultades como poderosas metáforas para enseñar principios filosóficos. No se victimizaba, sino que transformaba su vulnerabilidad en sabiduría accesible. ¿Has notado cómo a veces una persona que comparte una experiencia difícil con dignidad y propósito puede capturar nuestra atención y respeto de una manera que raramente logra quien solo exhibe fortaleza y éxito? Vamos a traducir esta sabiduría estoica en prácticas concretas. La práctica del silencio intencional. Dedica tiempo cada día a estar en silencio completo. No para meditar necesariamente, sino para recalibrar tu relación con las palabras. Comienza con 5 minutos y aumenta gradualmente. Descubrirás que, paradójicamente, cuanto más cómodo estés en el silencio, más potentes serán tus palabras. El arte de la pregunta profunda. En lugar de afirmar, pregunta. Las preguntas genuinas abren espacios de comunicación que las afirmaciones cierran. Como decía Epicteto, somos dos personas con dos conjuntos de oídos y un solo par de labios, para escuchar más y hablar menos. Practica formular preguntas que inviten a la reflexión profunda en lugar de respuestas automáticas. La eliminación del habla reactiva. Gran parte de nuestra comunicación es reactiva, impulsiva, no reflexiva. Practica la pausa entre el estímulo y tu respuesta. Esos pocos segundos pueden transformar completamente la calidad de tus intervenciones. Los estoicos llamaban a esto el espacio entre el impulso y la acción, y consideraban que era el lugar donde reside nuestra libertad humana. El cultivo de la presencia. Cuando hables, hazlo con presencia total. No divagues mentalmente, no pienses en tu próxima intervención. Habita plenamente cada palabra. La presencia es magnética. Séneca escribió, el presente es todo lo que tenemos, y esto aplica perfectamente a la comunicación efectiva. La práctica del filtro triple. Antes de hablar, aplica conscientemente el filtro estoico. ¿Es verdadero? ¿Es necesario? ¿Es útil? Si no cumple estos 3 criterios, reconsiderar si realmente necesita ser dicho. El desafío de la reducción. Por una semana, desafíate a reducir tu comunicación verbal en un 50%. No en todas las situaciones, pero sí como promedio general. Observa cómo esta restricción te obliga a elegir tus palabras con mayor precisión y a eliminar lo superfluo. La técnica de la empatía previa. Antes de comunicar algo importante, tómate un momento para imaginarte en el lugar de quien te escucha. ¿Cómo recibirían tus palabras? ¿Qué necesitan realmente escuchar? Esta simple práctica puede transformar la receptividad de tu mensaje. Estos no son trucos superficiales de comunicación. Son prácticas profundas que emergen de una filosofía de vida. Al aplicarlas, no solo transformas tu manera de comunicar, sino tu manera de estar en el mundo. Pero seamos honestos. Hay obstáculos internos que enfrentaremos en este camino. El miedo a no ser relevante si hablamos menos. La ansiedad por los silencios en una conversación. La costumbre cultural de llenar espacios vacíos con palabras. El hábito de la interrupción como forma de participación. La inseguridad que nos empuja a demostrar constantemente lo que sabemos. Los estoicos nos enseñan a reconocer estos obstáculos no como enemigos, sino como oportunidades para practicar la virtud de la templanza. Cada vez que resistimos el impulso de hablar sin necesidad, fortalecemos nuestra autodisciplina. Marco Aurelio lo expresó perfectamente: no te disgustes, no te desanimes, no te rindas y de vez en cuando no logras actuar según los principios correctos. Cuando te veas frustrado, vuelve a intentarlo. Esta perspectiva nos libera de la perfección y nos invita a ver nuestra comunicación como una práctica continua, no como una meta final. Epicteto añadía otra capa de profundidad a este tema cuando decía, si quieres ser un pensador, piensa. Lo que implica que si quieres ser un comunicador efectivo, comunica efectivamente. La práctica constante,
con conciencia y propósito, es el camino hacia la maestría. Hay un aspecto de la comunicación que los estoicos comprendían intuitivamente y que la ciencia moderna está comenzando a confirmar: la dimensión energética de nuestras palabras. Nuestras palabras no son solo construcciones lingüísticas, son portadoras de energía. Transmiten no solo información, sino intención, emoción y presencia. Y esta energía es percibida por nuestros interlocutores, a menudo de manera inconsciente. Cuando hablas desde un estado de calma interior, tus palabras llevan esa misma cualidad. Cuando hablas desde la agitación, el miedo o la inseguridad, esa energía contamina tu mensaje, independientemente de cuán cuidadosamente elijas tus palabras. Los estoicos practicaban la ataraxia, un estado de serenidad imperturbable, no solo como un ideal filosófico, sino como una práctica comunicativa. Sabían que las palabras pronunciadas desde la serenidad tienen un impacto muy diferente a las mismas palabras pronunciadas desde la agitación. Marco Aurelio aconsejaba: mantén en ti mismo esta facultad para toda emergencia, ver las cosas tal como son, sin añadir nada de tu parte, y actuar con justicia. Este mismo principio aplicado a la comunicación nos invita a hablar desde un lugar de claridad, sin distorsiones emocionales innecesarias. ¿Has notado cómo algunas personas pueden decir exactamente lo mismo que otras, pero producir un impacto completamente diferente? La diferencia está en la calidad energética que acompaña sus palabras. Un aspecto poco explorado de la comunicación estoica es el ritmo y la cadencia. Los estoicos entendían que no solo importa qué decimos y cómo lo decimos, sino también cuándo lo decimos y el ritmo con que lo expresamos. La comunicación efectiva tiene su propia música interna. Saber cuándo acelerar y cuándo hacer una pausa, cuándo enfatizar y cuándo suavizar, cuándo elevar la intensidad y cuándo reducirla. Séneca, quien además de filósofo era dramaturgo, comprendía profundamente el poder del ritmo en la comunicación. Sus cartas y ensayos están meticulosamente estructurados para crear un flujo que mantiene la atención del lector mientras transmite ideas profundas. Practicar la conciencia del ritmo en nuestra comunicación implica desarrollar una sensibilidad hacia las necesidades del momento y de nuestro interlocutor. A veces se necesita rapidez y urgencia, otras veces, paciencia y lentitud deliberada. Los grandes oradores estoicos como Cicerón, quien aunque no era estrictamente estoico, estaba profundamente influenciado por esta filosofía, dominaban el arte de la cadencia. Sabían que la manera más efectiva de transmitir una idea importante no era gritarla, sino colocarla estratégicamente en el flujo de la comunicación, precedida por el contexto adecuado y seguida por el espacio necesario para que fuera absorbida. He compartido contigo hoy una sabiduría antigua pero eternamente relevante. El arte estoico de ser escuchado sin necesidad de elevar la voz no es una técnica, es un camino. No promete resultados inmediatos, pero garantiza una transformación profunda en cómo te relacionas con el mundo y cómo el mundo se relaciona contigo. Imagina por un momento cómo cambiarían tus relaciones si cada palabra que pronunciaras estuviera cargada de verdad, necesidad y utilidad. Piensa en la autoridad natural que emanaría si tu comunicación fuera un reflejo de tu coherencia interna. En un mundo saturado de ruido, donde todos compiten desesperadamente por un fragmento de atención, tú puedes distinguirte no por hablar más fuerte, sino por hablar con mayor propósito y presencia. Y recuerda que este camino no se trata solo de ser escuchado, sino de crear un impacto genuino. Como decía Séneca, las palabras deben ser esparcidas como semillas. No importa cuán pequeñas sean, si tienen calor dentro de ellas, encontrarán suelo fértil, echarán raíces, crecerán y expandirán su follaje. Te invito a comenzar hoy mismo con un experimento simple. Durante las próximas 24 horas, reduce tu comunicación a lo esencial. Habla solo cuando tus palabras superen el filtro estoico. Observa cómo cambia la calidad de tus interacciones, cómo se transforma la energía de tus conversaciones. Y recuerda las palabras de Epicteto: si quieres mejorar, confórmate con ser considerado insensato y estúpido en lo que respecta a asuntos externos. No aspires a parecer conocedor de nada. Y si algunos creen que eres alguien importante, desconfía de ti mismo. Esta humildad radical es, paradójicamente, el fundamento de una comunicación verdaderamente poderosa. Me gustaría saber tu experiencia con este desafío. Déjame en los comentarios cómo te fue reduciendo tu comunicación a lo esencial y qué descubriste en el proceso. ¿Notaste algún cambio en cómo te perciben los demás? ¿Experimentaste mayor claridad mental al filtrar tus palabras? Si este vídeo resonó contigo,
dale like y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si quieres seguir explorando la sabiduría estoica aplicada a los desafíos modernos, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Como dijo Séneca, el silencio es una lección muy poderosa para aquellos que han olvidado su valor. En un mundo que ha olvidado el poder del silencio y la palabra medida, tú puedes convertirte en un recordatorio viviente de esta antigua sabiduría. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando cómo la filosofía estoica puede transformar no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón y nuestra vida cotidiana.